El propósito es justamente dar algunos conceptos sobre el control de los parásitos en los bovinos. ¿Y por qué en esta época? Elegimos justamente esta época porque es el momento, digamos, donde toda la producción de terneros, o sea, prácticamente ya no hay rodeos que de los que tienen servicio de primavera-verano que tengan terneros al pie de la madre, así que ya los destetes se han producido prácticamente todos. Y está en pleno proceso de iniciación la recría justamente en los campos que hacen justamente recría invernada. Este momento justamente para los parásitos es muy importante. Primero porque estamos hablando de una categoría de animales muy chicos, o sea, son terneros recién iniciados, terneros que promedian los 200 kilos, recién iniciados en todo su proceso de engorde. Y segundo porque es una época del año en donde la parasitosis estoy hablando de las parasitosis internas, tienen una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque justamente el mayor efecto que producen sobre pérdida de peso lo producen en esta categoría de animales chicos. Es decir, que se da la conjunción de esos dos factores, época del año y categoría muy susceptible. Ese es el primer elemento que nos lleva a considerar este tema hoy. El segundo elemento muy importante a tener en cuenta es que en el control de los parásitos internos, que en nuestro país se hace casi exclusivamente en base a los antiparasitarios, o sea, a las drogas antiparasitarias, no hay prácticamente otra estrategia de control más que el uso de antiparasitarios de diversa forma. Ha aparecido un elemento que es sumamente importante, así como en agronomía, en los planteos agrícolas ha aparecido, es una temática importante la resistencia de las malezas. En producción de carne, digamos, es un tema importante la resistencia de los parásitos a los antiparasitarios. O sea que hoy es una de las amenazas en términos productivos que tenemos, la baja eficacia de algunos antiparasitarios de los que se usan comúnmente en el control de la parasitosis. Básicamente nos interesa transmitir que los últimos informes de resistencia, la resistencia se reconoce en el país ya hace más de aproximadamente 15 años que se sabe que hay resistencia. Y también se conoce que es un proceso con una tendencia creciente, es decir, que cada vez que se hace un relevamiento o una encuesta o un estudio para ver cómo estamos con resistencia, cada vez se encuentra mayor nivel de resistencia. Es decir, los antiparasitarios tienen cada vez menor eficacia contra los parásitos internos de los bovinos. Los últimos trabajos que se han realizado entre las universidades nacionales, grupos de investigación de universidades nacionales y del INTA, hechos en el año 2014 y 2015, están indicando que como mínimo el 70% o más de los campos encuestados tienen resistencia a al menos un antiparasitario. Es decir, nosotros en el país tenemos 3 grandes grupos de antiparasitarios. Bueno, prácticamente 2/3 de los campos tienen resistencia severa, o sea, tienen muy baja eficacia los antiparasitarios en casi, digamos, 3, solamente en 3 de cada 10 campos tienen una buena eficacia. Es decir que, y este tema está sobre todo, digamos, volcado hacia los antiparasitarios de mayor uso, los de uso más masivo, principalmente las avermectinas, o que también se le denominan endectocidas. Es decir que la resistencia a los antiparasitarios es un tema importante, es un tema que el productor y que los asesores tienen que tener muy presente a la hora de plantear un control en determinados sistemas. Estos últimos datos que estamos diciendo, en algunos campos incluso se ha agravado la situación porque no solo hay resistencia a un grupo de antiparasitarios, sino que hay campos que ya tienen 2 grupos de antiparasitarios comprometidos y solamente les queda un tipo de antiparasitario para manejar toda la invernada. Bueno, entonces dejamos, esta es la época crítica de la parasitosis, esta es la categoría crítica de la parasitosis y tenemos resistencia, por otro lado, a los antiparasitarios, por lo menos a algunos antiparasitarios. La cuestión que viene ahora es, bueno, ¿cómo con todo este combo, cómo hacemos el control? O sea, ¿cómo encaminamos hoy el control? Y en base a eso, diría que hay una gran recomendación que está por arriba de todo, que es decir, que tanto el productor como su asesor veterinario, lo primero que deberían hacer, que ahí es la base de la recomendación como concepto, es que deberían ajustar
las necesidades del sistema, o sea, cada sistema tiene una necesidad de control parasitario. Hay que adecuar el control al riesgo que tiene el sistema. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto justamente porque la mayoría de los establecimientos hay fuertes desajustes entre lo que el sistema precisa y los antiparasitarios que se usan. En dos grandes aspectos. Primero, la mayoría de los campos usan más antiparasitarios del que precisan. Y otra de las cosas que generalmente ocurren es que se dan en momentos inoportunos. En algunos casos se dan en momentos oportunos como puede ser el presente, el otoño y parte del invierno, pero muchas veces se dan fuera de época necesaria, principalmente durante el verano. Esto permite, digamos, que se hagan dos grandes recomendaciones. Primero, no utilizar antiparasitarios en categorías grandes, es decir, no hay que utilizarlas en todos los planteles de cría, no hay que usarla en vacas, no hay que usarla en categorías de novillos grandes, y tampoco se deberían utilizar los antiparasitarios durante el verano. Esas serían las grandes restricciones. Por supuesto que hay a veces casos particulares de algunos campos donde es necesario usarlos, pero en términos generales hay que tener en cuenta esas restricciones. Visto todo lo que vimos hasta ahora, que esta es una época importante para los parásitos, que tenemos terneros chicos que son muy susceptibles, que tenemos resistencia a los antiparasitarios y que hay sistemas que están desajustados, o sea, que usan más antiparasitarios del que deben o lo usan en un momento inadecuado, la pregunta siguiente que emerge es decir, bueno, ¿y cómo controlamos los parásitos? ¿Cuál sería lo más adecuado? Lo más adecuado para controlar parásitos es primero consultar al asesor veterinario, es decir, hay que lograr un ensamble con el asesoramiento. Todos sabemos que los antiparasitarios se usan de manera indiscriminada, se consiguen en cualquier lado y se usan de la manera que a cada uno le parece. Generalmente a tiempos fijos, o sea, hay un almanaque donde están las cruces y donde se usa, usamos en abril, usamos en junio, usamos en octubre. Bueno, lo necesario es, lo que hay que hacer acá es justamente ensamblarse con el asesor veterinario y pensar en dos grandes puntos de intervención para el control de parásitos. Uno, al ingreso de la invernada o al ingreso de la recría, como es ahora. Es decir, ya sea una recría propia o una recría de compra, hay que usar un antiparasitario X, cualquiera, pero hay que evaluar la eficacia de ese antiparasitario. Es decir, hay que tener certeza de que ese antiparasitario anduvo bien. ¿Por qué? Por la resistencia que hay. Eso lo va a dejar al campo tranquilo de que lo que está invirtiendo está redituado, ya sea en el costo que hizo y en la eficacia después de su invernada. Eso se hace una prueba a campo con el veterinario y se prueba y uno ya sabe qué antiparasitarios tienen. Justamente, digamos, está tranquilo porque eso es eficaz. Y el segundo gran punto del control es hacer, después de ese ingreso de la hacienda, dijimos hacienda propia o hacienda de compra, es hacer un seguimiento durante todo el proceso de recría y hasta el principio del engorde. En términos de meses, podemos decir en una invernada convencional, seguirlos desde abril o mayo hasta aproximadamente fines de octubre. Ese seguimiento que se hace exclusivamente ensamblado con el trabajo con el veterinario, hacer muestreos de materia fecal a determinados tiempos, dependiendo de la cadena forrajera que cada sistema tenga, hacer evaluaciones de materia fecal de una muestra de determinados grupos de animales y, digamos, subordinar los tratamientos antiparasitarios a los resultados que dan los análisis de materia fecal. Esa es la única metodología disponible, es una metodología práctica, es una metodología barata y en realidad es una metodología que le da al productor un retorno muy grande en dos grandes aspectos. Primero, económico, porque generalmente desparasita menos de lo que lo venía haciendo antes. Y segundo, es que lo va a hacer exclusivamente cuando tenga necesidad de hacerlo. ¿Eso qué le da como un rédito a futuro? Lo va protegiendo al campo de tener resistencia. Es decir, le está diciendo el seguimiento y los análisis de materia fecal, le están diciendo cuándo tiene que desparasitar. Y entonces eso le da la seguridad de que no lo está haciendo en un momento donde no es necesario, porque desparasitar cuando no es necesario es una de las mayores fuentes de presión de resistencia. Así que, digamos, esa sería un poco la gran recomendación. Cuidar esta época del año. Segundo, advertir que hay resistencia, lo cual nos lleva a tener que evaluar los antiparasitarios en eficacia.
a ver qué antiparasitario, si el que yo estoy usando es eficaz o tengo que cambiar, o si 2 de los que uso no son eficaces y tengo que usar un tercero. Y por último, hacer un seguimiento que me permita saber dónde estoy parado y cuándo tengo que usar antiparasitarios.